Te doy la bienvenida a este nuevo curso sobre NumPy. NumPy o Numerical Python es una de las bibliotecas fundamentales en el ecosistema de Python, especialmente si hablamos de ciencia de datos, inteligencia artificial, ingeniería y computación científica. NumPy proporciona estructuras de datos eficientes como los arrays multidimensionales y permite realizar operaciones matemáticas de manera optimizada. Esto quiere decir que estos arreglos son más rápidos y consumen menos memoria que las listas nativas de Python. Además, NumPy es la base de otras bibliotecas como Pandas, Matplotlib, Seaborn, scikit-learn, TensorFlow y PyTorch. En este curso trabajaremos sobre un repositorio que he subido a GitHub, el cual utiliza Jupyter y Python. En la descripción podrás descargarlo. Aquí te dejo enlaces a un video para instalar Jupyter y este otro a un curso de Jupyter. Si te está gustando este video, apoya a la comunidad unicornia, suscríbete, dale like y comenta. Conviértete en unicornio o crea una. Comencemos. Bueno, acá tenemos el repositorio. Lo primero que vamos a ver es un array de 0 dimensiones a lo que llamamos escalar. Acá tenemos nuestro primer archivo o cuaderno de Jupyter y vamos a hablar sobre los escalares. Los escalares son arrays de 0 dimensiones, básicamente son un valor como 23, 5 o cualquier cosa de ese tipo. Pero lo primero que vamos a hacer en la primera celda es instalar NumPy. Para eso debemos agregar este símbolo a la izquierda, que es el signo de exclamación de cierre, y utilizar una PowerShell para instalar la biblioteca. Empezamos a instalar la biblioteca. Y ahí se instaló la biblioteca. Vamos a comprobarlo. Vamos a librerías y vamos a buscar NumPy. NumPy, bien, ya la tenemos instalada. Cerramos. Entonces vamos a borrar todas las salidas. Vamos a ejecutar la importación de NumPy como np. Ahora vamos a crear una variable que se va a llamar escalar para crear una escalar a través de NumPy. Si nos posamos sobre NumPy, nos va a dar información sobre NumPy. Vamos a utilizar el método array y le vamos a asignar un valor de 5. Lo ejecutamos y acá está. Creamos un escalar. El escalar que creamos es 5. El tamaño o la cantidad de elementos que tiene el array que hemos creado es 1 porque tiene un solo elemento. Las dimensiones que tiene son 0 porque un escalar es un array de 0 dimensiones, pero que se usa y se comporta como un valor escalar. Y después el tipo de dato, que es un array de NumPy o de NumPy. Vamos a ver el tipo y nos devuelve que es un tipo de la clase NumPy ndArray. ¿Para qué utilizamos un array de 0 dimensiones? ¿Cuál sería la utilidad de usar un escalar? Lo que básicamente dice en todas partes es que garantizan operaciones consistentes, predecibles y eficientes en un sistema de arrays multidimensionales. Por ejemplo, acá creamos un escalar y creamos un array unidimensional. Y a ese array unidimensional que creamos lo multiplicamos por el escalar o por 5, ¿no? Y vamos a ver que 1, 2, 3 y 4 se transforman en... Vamos a vector. Un vector es un array de una dimensión. De vuelta, en este archivo tenemos que seleccionar el kernel, importamos NumPy como np y creamos un np array con un array unidimensional de argumento. Entonces imprimimos y vemos el resultado. El resultado es que el vector que creamos, o array unidimensional, es esto que estamos viendo acá. ¿Cuántos elementos tiene incluidos? Eso lo vemos con la propiedad size. Tiene 3 elementos. ndim nos dice la cantidad de dimensiones, ya lo dijimos anteriormente. Tiene una sola dimensión, por lo tanto es un array unidimensional. Con la forma, con la propiedad shape, podemos descubrir que tiene una dimensión porque tiene un solo número y tiene 3 elementos. De vuelta, el tipo de dato es ndArray. Y por último, el data type de almacenamiento es int64, que ocupa una gran cantidad de memoria. Por lo cual, si quisiéramos cambiar ese tipo de data type, creamos el vector. Vemos que vamos a ver que acá tiene un int64. Y acá, con estas opciones que pasamos como argumento, lo que hacemos es que el vector cambie su tipo de dato a int8, que ocupa mucha menos memoria. Imprimimos y fíjate, acá primero tiene un tipo de dato que es int64 y lo hemos convertido a int8. Bueno, pasemos a las matrices que son arrays de 2 dimensiones.
De vuelta seleccionamos el kernel y acá tenemos un array de 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener 2 corchetes, ¿no? de anidamiento y que vamos a tener filas y columnas. Lo primero que vamos a hacer es imprimir la matriz, que es un array de 2 dimensiones, y después vamos a evaluar todas las propiedades. Empecemos. Bueno, la matriz, como verán, tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces 2 por 3 es 6, esa es la cantidad de elementos que tenemos. Dimensiones, como es una matriz, tiene 2 dimensiones, filas y columnas, ¿no? Acabamos de decirlo. La forma, el shape, tenemos 2 filas y después tenemos 3 columnas. El tipo de datos sigue siendo ND_Array, el tipo de data type es int64 y acá tenemos una gráfica que nos dice que tenemos la columna 0, la columna 1 y la columna 2 y la fila 0 y la fila 1. Pasemos a tensores. Entramos en el mundo de los tensores cuando superamos las 2 dimensiones. Puede ser 3 o más dimensiones. Bueno, seleccionamos el kernel. Como verán, acá tenemos una apertura de corchete como rosado, otra apertura de corchete azul y otra amarillo. Son 3. Eso nos da las 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones están divididas primero por una capa, que sería esta capa, y otra capa, que sería esta capa. Luego de las capas empezamos con las filas. Y luego de las filas tenemos los elementos. Bueno, entonces vamos a hacer una impresión primero del tensor en 3 dimensiones. Vamos a averiguar la forma con shape y vamos a averiguar las dimensiones. Primero, este es el tensor. Luego la forma. Acá dice que disponemos de 2 capas que son 1, 2. Dentro de cada capa tenemos 2 filas y dentro de cada fila tenemos 3 elementos. Por eso la forma 2,2,3. Y las dimensiones son 3, como veníamos argumentando. Vamos a acceder a los elementos. Si quisiéramos acceder, por ejemplo, a la segunda capa, o sea acá, deberíamos poner tensor-3D y poner un corchete para hacer slicing. Lo primero que ponemos es 1 porque estamos hablando de la segunda capa, esta capa. 1 para hablar de la segunda fila. Y 2 para hablar del tercer valor de la segunda fila. Entonces esta línea nos debería devolver 12. En cambio, este print nos debería devolver otra cosa, porque estamos usando este símbolo acá. Segunda capa, segunda fila, y decimos que desde el índice 1 en adelante con estos símbolos. Por lo tanto nos va a imprimir un array de 11 y 12. Vamos a verlo. Bueno, vamos a pasar al tema de crear arrays vacíos. ¿Para qué crearíamos arrays vacíos? Esto es muy útil para Machine Learning. Un vector es unidimensional, por lo tanto lo que estamos pasando como argumento S5 indica que vamos a poner un array unidimensional de 5 ceros. Ahora, estos 5 ceros son decimales, por eso dice 0 punto, y como ahorra mucho espacio, en vez de poner 0.0 pone 0 punto y con eso se entiende que es 0.0. Bueno, y ahora una matriz. Una matriz tiene 2 dimensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos pasarle 2 números. El primer número define las filas que va a contener la matriz de ceros y el 4 define la cantidad de columnas que va a tener de ceros. Este es el vector de 5 y este es la matriz de 3 filas por 4 columnas llenadas con ceros. Con ones pasa algo muy parecido, pero la única diferencia es que va a crear unos. Bueno, vamos a pasar a bucles. Bucles for. Creamos un tensor para hacer una estructura bastante compleja, 3 dimensiones. Entonces la idea de los bucles es esta. Si yo, por ejemplo, quisiera imprimir cada elemento de todo este tensor, lo que debería hacer es hacer iteraciones, pero iteraciones por nivel. Primero nos preocupamos por el corchete rosado. Entonces hacemos un for capa intensor y eso nos va a dar las 2 capas, ¿no? Una capa primero va a iterar la capa de arriba y luego va a iterar la capa de abajo. Una vez que estamos ahí, en cada capa vamos a hacer un for fila in capa. Por lo tanto, dentro de cada capa, ya estamos en el corchete azul, me va a devolver cada fila. Este tiene 2 filas y el otro también. Y una vez que estemos en una fila, vamos a poder hacer for elemento in fila. Por lo tanto, al hacer 3 fors, lo que obtenemos es la impresión de todos los números. Bueno, vamos ahora a la parte de operaciones con arrays. La suma. Vean cómo se suma, ¿no? Nosotros tenemos 2 arrays unidimensionales, AR1 y AR2, y los vamos a sumar. Una operación de suma directa.
Entonces lo que vamos a tener es que nos va a sumar el primer índice de cada array y después el segundo índice de cada array y después el tercer índice de cada array. Fácilmente vamos a ver que nos va a dar como resultado un array unidimensional de el primer elemento 5, el segundo elemento 7 y el tercer elemento 9. Vamos a restar. Esto es básicamente la misma lógica pero con una operación de resta. Entonces va a quedar 5 y 2, ¿no? 9 menos 4, 5 y 10 menos 8, 2. Multiplicar, lo mismo, pero acá estamos multiplicando por un 2, podríamos usar una variable escalar también. Entonces, acá va a quedar 4 y 6. El dot product o producto dot lo que devuelve es un escalar, entonces lo que hace es, tenemos dos arrays unidimensionales inicialmente, entonces lo que hacemos acá es 1 por 4 que nos da 4, más 2 por 5 que nos da 10, más 3 por 6 que nos da 18, entonces hacemos 4 más 10, 14 más 18, 32. Si nosotros quisiéramos agregar una constante a un array unidimensional, lo que podríamos hacer es crear el array unidimensional y sumarle una constante. Entonces el resultado va a ser 5,6,7. Vamos al filtrado o indexación booleana. Nosotros tenemos una matriz con 6 elementos. Y lo que yo quiero hacer es obtener los valores mayores a 30. Y voy a imprimir la matriz y voy a hacer un slicing con una condición. La condición va a ser que el valor de la matriz sea mayor a 30. Por lo tanto, en vez de devolver una matriz, va a retornar un vector con los elementos coincidentes o que superaron la prueba. 40, 50 y 60 son los únicos elementos que son mayores a 30 dentro de la matriz. Vamos al último caso, slicing. Nosotros acá con este método que vamos a ver posteriormente vamos a crear un vector que va desde 30 a 200. Vamos a imprimir esto nada más y vamos a ver que tenemos del 30 al 199. Bueno, tenemos ese vector original, ¿ok? Ahora voy a hacer slicing. Acá lo que vamos a hacer es, de este array que hemos creado, que va desde el 30 al 200, vamos a pasar del índice 40 de ese array al 99. Por lo tanto, yo tendo a pensar que va a ir desde el 70 al 129, porque el índice 40 de un array que empieza en 30 debería ser 70. Sí, de 70 a 129. Si quisiera recuperar desde el 30, desde el primer valor, yo debería hacer esto. 0, 70, por ejemplo, que es la diferencia, ¿no? Y ahí me traería desde el 0 al 69. Perdón, desde el 30 al 99, porque arranca en 30, ¿no? Sigamos, vamos a el que sigue. Este es más interesante. Acá le estamos diciendo que me traiga a partir del índice 50 hasta el índice 200. Acá podríamos poner hasta el índice 100. Ok. Y que me traiga valores de 3 en 3. Entonces, el índice 50 del array que empieza en 30 es 80. A partir de ahí me trae valores de 3 en 3 hasta el índice más cercano a 100, que sería 128. Bueno, sigamos con los métodos de NDArray. Vamos al método reshape. Aquí podemos ver que tenemos 2 filas y 3 columnas en una matriz. Vamos a imprimir primero la matriz original. Vamos a comentar acá. La matriz original tiene la forma de 2 filas y 3 columnas, pero yo le hago un reshape con este método para que tenga 3 filas y 2 columnas. Entonces lo invierto. Y ahora tiene esa forma. ¿Ven que la forma es distinta? Vamos con el método concatenate. En el caso de los vectores, si nosotros tenemos dos vectores de 3 elementos, los va a agregar en uno solo. Vamos a primero comentar esto. Vamos a ver por este resultado. Vector concatenado. Nos va a devolver un array con 6 elementos. O un vector con 6 elementos. Ya logrado eso, vamos a pasar a 2 dimensiones a una matriz. Tenemos matriz 1 con 6 elementos y 2 filas. Matriz 2 también con 6 elementos y 2 filas. Lo vamos a concatenar. Pero lo vamos a concatenar con un segundo argumento que va a decir que el eje 0 estamos concatenando en función de las filas. Entonces vamos a ver el resultado. Concatenado por filas. Entonces nos devuelve una matriz en donde concatena filas. En vez de tener 2 matrices de 2 filas, ahora tenemos una matriz de 4 filas. Ahora vamos a hacer privilegiando el eje de las columnas. Así que ahora vamos a ver cómo cambia el resultado. Ahora tenemos 6 columnas en 2 filas. Vamos a Array Split. Array Split nos permite dividir un vector, por ejemplo,
en distintos vectores. Acá me dice, acá le estoy pasando a array split el array original que tiene 6 elementos y le digo divídelo en 3 partes. Entonces me creo un array en el cual dentro de ese array tengo 3 elementos que a la vez son arrays. El primero tiene 2 elementos, 0 y 4, el segundo 5 y 8 y el tercero 14 y 25. El método where nos permite hallar los índices donde encuentra la ocurrencia del valor que está preguntando. Devuélveme los índices de los elementos que coincidan con el elemento es igual a 10. Entonces debería decir el índice 0 y el índice 5, ¿no? Vamos a probar. Sort es bastante fácil. Lo que hace es ordenar de menor a mayor un vector, por ejemplo. Entonces va a quedar 10, 20, 30, 40, 100. Arrange lo que nos permite es crear un vector, por ejemplo, si le pasamos solo un argumento, de 10 elementos de 0 al 9. También a ese arrange lo podemos reformularlo. Por ejemplo, nos genera un vector de 0 a 9, pero le decimos que queremos una matriz que tenga 2 filas y 5 columnas, porque lo estamos reformando. También podemos crear un arrange que empiece en el valor 10, termine hasta el valor 30 y vaya de 3 en 3. Hay que ver en qué número termina, ¿no? Termina en 28. Vamos a ver el linspace, es muy útil el linspace. Nos permite crear, por ejemplo, yo le digo que me cree 15 valores equidistantes decimales que estén entre el 0 y el 40. Va de 0 a 40 y los valores intermedios son decimales, todos equidistantes. El método min y el método max son muy fáciles. Tenemos un vector inicial, ar, y lo que voy a hacer es obtener el valor mínimo y el valor máximo de ese array. Entonces, el valor mínimo en este caso va a ser 10 y el valor máximo va a ser 100. Es bastante fácil, ¿no? En el caso de la matriz podemos buscar el mínimo por columnas, o el mínimo o máximo por filas, ¿ok? Entonces vamos a ver el mínimo por columnas y el mínimo por filas. Mínimo por columnas. Digamos, la primera columna que sería entre 1 y 4, el mínimo es 1. La segunda columna, el mínimo es 5 y la tercera columna, el mínimo es 3, ¿no? Si vamos por filas, el mínimo de la primera fila es 1 y el mínimo de la segunda fila es 4. El método min nos permite hallar el promedio de un array. Por ejemplo, 100, 120, 150, 190, 200 es la suma total de los elementos del array o del vector. Entonces, 200 dividido 5 da 40. Entonces vamos a ver. Y finalmente la distribución estándar es muy útil en estadística. Vamos a números aleatorios. Esto no es tan importante, pero a veces se puede llegar a usar. Acá lo que hacemos es desde NumPy vamos a importar el objeto random. Lo hacemos. Tenemos dos métodos de random. Uno que es randIn, que nos permite generar, por ejemplo, si le ponemos 100 acá, un número aleatorio entre 0 y 100. Pero acá, como estoy usando un range de 10, me lo va a generar 10 veces. Entonces va a ser 10 números aleatorios entre 0 y 100. Más precisamente entre 0 y 99. Si lo ejecutara de vuelta me daría otros números aleatorios. En este caso nosotros con randIn podemos crear un array o vector de 5 elementos que tenga números aleatorios. Y acá, por ejemplo, una matriz que tenga 5 filas por 4 columnas aleatorias. Y ahora nos quedan los últimos dos métodos. Rand genera un número aleatorio que va entre 0 y 1, o sea decimal. Vamos a probarlo. Ejecuto de vuelta, bien. Y vamos a probar si le ponemos el 5. Nos va a generar un vector con 5 números aleatorios decimales. Por último tenemos el método choice de random, que nos permite de una lista, por ejemplo le pasamos esta lista de meses del año, que seleccione un mes aleatoriamente. Entonces ponemos choice y la lista y nos va a seleccionar un mes aleatorio. Si le decimos que la selección sea de un tamaño de 3, nos va a devolver 3 elementos que pueden ir variando, depende de cada vez que ejecute, ¿no? Bueno, eso sería todo por este curso de NumPy. Espero que les sirva para ir adentrándonos más en este mundo hermoso. Por favor den like y suscríbanse al canal. Abrazo de gol.